¿no? De hacer allá. Un ratito. El PPT, o bueno, lo que yo tengo, lo que estoy haciendo acá va a ser lo mismo que tienen. O sea, he cortado primero, la forma de repaso, ¿no? Es igual que el repaso del parcial que hemos visto en el parcial. Va a ser un poquito de los temas, ¿no? Primero la teoría, que lo hemos visto en asesoría, ¿no? Vamos a recordar lo que hemos hablado en asesorías, en cada clase, en cada semana, y pues ver las preguntas de cada tema, ¿ya? Y a la hora de ver las preguntas de cada tema, voy a pedir su participación, ¿no? Por medio de WhatsApp. Tienen mi WhatsApp ahí, mi número ahí, me escriben la respuesta de la pregunta que esté mostrando en la pantalla, ¿no? Lo mismo que el parcial. Las preguntas que vamos a resolver ahorita son del ciclo pasado, ¿no? De una de las rotaciones del ciclo pasado, porque me imagino que son como que 3 exámenes que han dado, ¿no? Del examen final, porque fueron 3 grupos, creo. Entonces, solo he agarrado uno, ¿no? Para hacer las preguntas. Entonces, vamos a resolver ese examen, ¿ya? Y ya, empezamos entonces. Recuerden, primero teoría y luego, Bueno, pues, ¿es el PPT? dime. Ah, si tenías el PPT, si lo podías pasar. Ya, la cosa es que en el No. PPT están las respuestas. Ah, Entonces, ya, ok, ok. ajá, Está bien. y el PPT va a ser lo mismo que hemos visto en la asesoría, ¿ya? Y sí, o sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que están con las preguntas y cada pregunta va a tener su respuesta. Entonces, para que no vean las respuestas antes de que yo pase, entonces, después de la clase les paso el PPT que vamos a ver. Empezamos, chicos. Ya entonces, recordando sobre la hipertensión arterial, fue el primer tema, uno de los temas que tenemos que recordar la fisiopatología siempre, ¿no? La fisiología, entonces. La presión arterial está regulada por 2 sistemas, habíamos visto, ¿no? El sistema nervioso simpático, ¿no? Acordémonos del sistema simpático, ¿no? Los receptores adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, ¿no? Que tenemos que estar involucrados a la hora de regular la presión arterial. Luego habíamos visto el otro sistema que regulaba la presión arterial, que era el sistema angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Eso también tienen que recordar porque todo eso tiene que ver con la farmacología. La presión arterial, acuérdense que está regulada por, bueno, la presión arterial está, la ecuación, ¿no? Está dada por 2 factores, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica está dada por la vasoconstricción o la vasodilatación. Si hay vasoconstricción de las arterias o de las venas, acuérdense que va a haber menos diámetro que pase la sangre, entonces va a haber más resistencia vascular periférica. Anoten eso. Y si hay vasodilatación, pues hay más pase de sangre fácilmente, hay menos resistencia vascular periférica. ¿Ok? Lo que vamos a ver en la clase de hoy. El gasto cardíaco, obviamente, si el corazón bombea más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca, pues va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la contractibilidad, ¿no? La fuerza de contracción, el inotropismo, ¿no? Del corazón, pues obviamente también va a aumentar la presión arterial, ¿ya? Acordémonos de eso, repasemos. El sistema nervioso central, ¿no? Va a estar, perdón, el sistema nervioso simpático va a estar dado por los vasoreceptores que va a captar, ¿no? El cambio de la presión arterial, ¿no? Los vasoreceptores están en 2 lugares, en el callado aórtico y en la bifurcación de la carótida, ya en la bifurcación de la carótida. Como lo regula este sistema nervioso central, pues va a captar un descenso de la presión arterial media por los vasoreceptores. Esto va a mandar señales al centro cardiovascular que está en el sistema nervioso central. Esto va a hacer que active más el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático por sus receptores, ¿no? A ver, ¿qué receptores está implicado en la vasoconstricción? ¿Se acuerdan, chicos? Beta 1. En la vasoconstricción, en los vasos sanguíneos. ¿Qué Alfa 1. receptor? Alfa 1, correcto. ¿Qué receptor está implicado en aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción? Beta 1. Beta. Correcto, exacto. Entonces, ya, suficiente que sepamos eso. Entonces, estos receptores van a activarse y va a aumentar la frecuencia cardíaca, la vasoconstricción. Muy bien.
este es el sistema simpático que también lo podemos regular, ¿no? La presión arterial con fármacos, antagonizando a estos receptores, ¿no? Para que no haya vasoconstricción y para que no aumente la frecuencia cardíaca. Siguiente sistema, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Acordémonos que la renina sale de los riñones, ¿no? Activa, funciona como un catalizador para que la angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina. Esta angiotensina 2 tiene receptores en los vasos sanguíneos y en las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales genera aldosterona. Esta aldosterona nos va a retener sal, nos retiene ¿qué cosa? Sodio, nos aumenta ¿qué cosa? La volemia, ¿no? La cantidad de sangre que hay en nuestro cuerpo. Si aumenta la cantidad de sangre, de agua que hay en nuestro cuerpo, toda la sangre va a llegar al corazón, entonces el corazón tiene que bombear más fuerte y más rápido, aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Aumentando la presión arterial. ¿Qué más? Los vasos sanguíneos, el angiotensinógeno lo que va a hacer es ¿qué cosa? Vasoconstricción, ¿verdad? El angiotensinógeno va a actuar en su receptor y va a hacer vasoconstricción. Acuérdense del tipo de receptor que han preguntado antes o les pone en uno de los enunciados, ¿no? Son dos receptores de la angiotensina 2, el AT1 y el AT2, ¿no? Receptor de angiotensina 2 tipo 1, receptor de angiotensina 2 tipo 2. El AT1 es el que se encarga, ¿no? De aumentar la presión arterial, acuérdense, vasoconstricción, aumenta la secreción de aldosterona, libera catecolaminas, que son la noradrenalina, dopamina, etcétera. Genera inflamación y aumenta la proliferación vascular, ¿no? A largo plazo habíamos dicho de que la hipertensión arterial era muy peligroso porque ataca a órganos dianas como el cerebro, el riñón, el mismo corazón. Nos genera proliferación, ¿no? De los cardiomiocitos, nos agranda el ventrículo izquierdo y genera insuficiencia cardíaca. En los vasos sanguíneos también los va a ensanchar el vaso sanguíneo y nos va a endurecer, ¿no? Eso también nos genera problemas luego, aumentando más la presión arterial. ¿Qué más? Entonces el AT2, el receptor de angiotensina 2 tipo 2, pues va a hacer lo contrario, ¿no? Va a hacer vasodilatación, no va a proliferar las células, genera apoptosis y genera liberación de sodio por la orina, ¿no? Natriuresis. Natriuresis, acuérdense, es la secreción de sodio por la orina, ¿no? Natriuresis. Entonces eso hace estos receptores, ya hemos visto. A ver qué más hace. Habíamos dicho que el angiotensina 2 va a hacer liberación de la aldosterona, ¿no? Acuérdense de la función de la aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona? Repetimos. Absorción del sodio. Secretaba en lugar del sodio. El potasio. Muy bien, reabsorbe sodio y libera potasio. Muy bien, exactamente. Sigamos entonces. Entonces, los fármacos antihipertensivos teníamos a todos estos grupos, ¿no? Acordémonos que son dos grupos grandes según en donde actúan de la presión arterial, ¿no? Habíamos dicho que la ecuación de la presión arterial es resistencia vascular periférica por gasto cardíaco, ¿verdad? Entonces vamos a disminuir la resistencia vascular periférica con estos fármacos y disminuimos el gasto cardíaco con estos otros fármacos. ¿Ok? La resistencia vascular periférica vamos a inhibirlo o disminuirlo bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona que se encargaba, ¿no? De liberar aldosterona, angiotensina 2. Inhibimos el calcio, ¿no? Que hacían los antagonistas de calcio, nos generaban vasodilatación. Entonces, todos los calcio antagonistas generan vasodilatación y eso nos disminuye la resistencia vascular periférica. Deprimir el sistema nervioso simpático, ¿no? Antagonizando alfa-1, agonizando el alfa-2. Pues, y bueno, los que hacen directamente vasodilatación, que no lo vamos a mencionar hoy, pero podemos mencionar que uno de ellos es la hidralazina. Acuérdense que el óxido nitroso, ¿no? El NO, son sustancias como la nitroglicerina, son vasodilatadoras, ¿ya? En los vasos sanguíneos hacen efecto vasodilatadora. ¿Qué más? Cualquier sustancia que aumente el AMP cíclico también va a ser vasodilatador, ¿ok? La prostaglandina y I2 también son sustancias que generan vasodilatación, ¿ya?
mencionarlo nomás. Y por otro lado tenemos a los que disminuyen el gasto cardíaco, disminuyendo la volemia, los diuréticos, ¿no? Sobre todo que se usa para la hipertensión arterial, los tiazidas, ¿no? Son los más usados. Los de ASA casi no se usan para el tratamiento de la hipertensión arterial, porque pues más se usa para casos extremos, ¿no? Casos de urgencia, porque tienen mucha efectividad diurética. ¿Qué más? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores pues nos disminuyen, ¿no? La frecuencia cardíaca, la cantidad de bombeo, entonces nos disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Propanolol, atenolol, esponol, todo. Entonces, acordémonos del mecanismo de acción de los YECAs, muy preguntado, ¿no? Acuérdense del enalapril, ¿no? Un ejemplo de YECA, hay otro, ¿no? Captopril, y he visto que en los exámenes, la doctora o el doctor, que bueno, no sé quién hace el examen, pero los que hacen el examen, no preguntan como tal el primer fármaco de ejemplo que nos da en la teoría, ¿no? En este caso, el enalapril es el primer fármaco que se usa más de los YECAs y que más como que lo mencionan en la teoría, pero suelen preguntar el segundo o el tercero o hasta un fármaco que no lo han mencionado en la teoría, pero uno lo puede sacar porque se parece bastante el nombre, ¿no? Enalapril, captopril, y todos los que terminan en pril, april, van a ser YECAs. Entonces, si tienen alguna duda y ven que no han visto ese fármaco, igual traten de sacarlo por el nombre, por el parecido del nombre que tienen estos fármacos, ¿ya? Entonces, los YECAs, ¿qué hace su mecanismo de acción? Inhibe la enzima convertidora de angiotensina, inhibe la generación de angiotensina 2. Si no se genera angiotensina 2, ¿qué va a hacer este fármaco? Pues va a impedir, ¿no? Que se genere vasoconstricción, porque la angiotensina 2 genera vasoconstricción. ¿Qué más? Nos disminuye la cantidad de secreción de aldosterona, ¿no? La angiotensina 2 se encargaba de secretar aldosterona, entonces no vamos a secretar aldosterona. No vamos a retener sodio, no vamos a retener sodio ni agua por la orina. Entonces, si no vamos a retener sodio, por lo contrario, no vamos a secretar potasio, entonces hay un riesgo de generar hiperpotasemia, ¿no? Acuérdense que la aldosterona reabsorbía sodio y secretaba potasio. Si no hacemos esto, va a ocurrir lo contrario, entonces se va a retener más potasio, ¿ya? ¿Qué más? Aparte, ¿no? Hay un efecto extra de estos YECAs sobre la bradicinina. La bradicinina tenía su enzima que lo degradaba, ¿no? Que se parece mucho a la enzima de angiotensina, a la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, si uno añade los YECAs que inhibe a esta enzima, también está inhibiendo a la enzima que degradaba la bradicinina. Entonces, si inhibimos esta enzima que degradaba la bradicinina, aumenta las cantidades de bradicinina dentro de nuestro organismo. Esta bradicinina tiene un efecto potente vasodilatadora, entonces nos disminuye la resistencia vascular periférica a este nivel también. Acuérdense su efecto adverso, ¿no? De los YECAs más característico, la tos seca. La tos seca. Acuérdense también que ellos van a ser de categoría C del embarazo, no se administran embarazadas, peligroso administrarse embarazadas, YECAs y ARA2, ya ambos grupos de fármacos no se administran en embarazadas. Acuérdense también de que son muy buenos, no, acuérdense de eso también. Pregunta de examen, acuérdense de, varias veces le estoy repitiendo porque suelen preguntar estas cosas. Ya, los YECAs y ARA2 tienen efecto protector hacia la hipertrofia ventricular izquierda y hacia el daño que hace la diabetes en el riñón. Ya habíamos dicho que la hipertensión arterial daña el corazón, daña el cerebro, daña el riñón. Entonces, estos fármacos tienen un efecto protector y de revertir estos efectos dañinos que hizo la enfermedad ya. ¿Ok? Entonces son nefroprotectores y cardioprotectores. Si en un caso clínico les pone, ¿no? Paciente con diabetes, ya 10 años y también tiene hipertensión arterial, ¿qué fármaco más se les puede dar? Elijan captopril, enalapril, losartán, ¿no? Una de ellas. O valsartán, porque hay, ¿no? Otros ARA2. Los ARA2, ¿no? Su mecanismo de acción es casi igual, ¿no? De los YECAs. Antagonizan directamente al receptor de angiotensina 2 tipo 1, ¿no? Antagoniza el receptor tipo 1, que se encargaba de hacer vasoconstricción, se encargaba de
secreta aldosterona, etcétera. Entonces vamos a antagonizar todos estos efectos. ¿No? Nos dilata las arteriolas, las venas y nos disminuye la secreción de aldosterona, entonces ya no va a haber retención salina, ¿no? Y ya no retiene el sodio. Lo mismo, si ya no se va a generar aldosterona, puede generar hiperpotasemia como efecto adverso de los yecas y ARA2, no se administran embarazadas y lo mismo, enlentece en la progresión de la nefropatía y de la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué más? Acuérdense que hay otra enzima acá por acá que hacía un efecto de generar angiotensina 2. Ya teníamos dos enzimas que generan angiotensina 2 a partir de angiotensina 1. En sí debe haber más, solo que para simplificarlo, solo le ponen dos. La enzima convertidora de angiotensina obviamente es la enzima principal, ¿no? Que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. La enzima principal y la que hace trabajo del 90%. Por ahí el 10%, hasta menos, la quimasa también se encarga de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? Generándonos angiotensina 2. Pero como nosotros vamos a antagonizar a este nivel, también estamos inhibiendo la acción de esta quimasa, ¿no? Estamos inhibiendo toda la acción de la quimasa y de la enzima convertidora de angiotensina de forma indirecta, ¿no? Antagonizando directamente al receptor AT1. ¿Ok? Pues acá hemos puesto bloquea el efecto de la quimasa también. Y también lo bueno es que como solo estamos antagonizando al AT1, el efecto AT2, ¿no? Que tenía un efecto vasodilatadora, antiproliferativa de las células, pues sí, entonces eso es un plus, ¿no? Para la vasodilatación. Un ejemplo, los sartán, acuérdense siempre los nombres, y si se parece, si termina en sartán, artán, por ahí, es un ARA2, entonces lo elige, ya lo elige, si piensa que la respuesta es un ARA2. ¿Qué más? La tos, ¿no? Tos seca que ocurre en el 10% de los pacientes que toman YECA, ya una tos seca que no se controla con antitusígenos. ¿Qué son los antitusígenos? Fármacos anti-tos, ¿no? Antitusígenos, los que paran la tos. Que luego también lo vamos a repasar, ¿no? Del sistema respiratorio. Aumenta la varecina, ya. Entonces, lo que hace, ¿no? Los YECA es aumenta la varecina. La varecina habíamos dicho que era un potente vasodilatadora, pero en el árbol bronquial, ¿no? En los bronquios genera broncoconstricción, es parte de mediadores de inflamación, entonces eso genera tos seca, ¿no? En ciertos pacientes. Y a estos pacientes que se les da tos seca con los YECA, pues vamos a darle ARA2, ¿no? Los sartán. Ya. Tenemos a otros fármacos como los calcio antagonistas. Acuérdense que hay dos grupos, bueno, tres grupos de calcio antagonistas, ¿no? En sí se puede dividir en los que son más selectivos al vaso sanguíneo y los que son más selectivos al corazón, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de los calcio antagonistas? Inhibe la entrada de calcio en el músculo. Si no hay calcio en el músculo, no se activa la miocina en el caso del músculo liso y en la miocina, la actina, no va a poder unirse y no va a generar contracción muscular, ¿ok? No hay calcio, no hay contracción muscular. Acá estamos en el vaso sanguíneo, en un músculo liso. También hay calcio, hay canales de calcio tipo L en el corazón. Por eso es que hay antagonistas de calcio, antagonistas de canales de calcio en el corazón, ¿no? Por eso las dihidropiridinas, por ejemplo, nifedipina, otro, cardiolipina, todos los que terminan en dipina y pina, pues son fármacos calcio antagonistas y se usan más para la hipertensión arterial, ¿ok? Porque tienen más selectividad al vaso sanguíneo. Nos genera, ¿qué cosa? Vasodilatación. Si hace vasodilatación, pues vamos a disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Qué más? Diltiazem, ¿no? Uno de los benzodiazepinas, dependiendo del autor del libro, pues algunos dicen que son más selectivos al vaso sanguíneo, algunos dicen que son más selectivos al corazón. La cosa es que antagonizan calcio. A ver un ratito.
Ya. Ya hace mucha bulla mi room. Ya, bueno, X. Ya, entonces estamos en las benzodiazepinas, ¿no? Diltiazem, por ejemplo, ellos pueden funcionar como un antihipertensión también. Acuérdense que son vasodilatadoras, acuérdense que son calcio antagonistas. ¿Qué más? Verapamilo, ¿ya? Verapamilo, ellos son más afín al calcio, al canal de calcio que está en el corazón. Entonces van a funcionar más como antiarrítmicos, ¿ya? Verapamilo, acuérdense. Ah, esto no, ya. ¿Qué más? Entonces también podemos deprimir el sistema nervioso simpático. Acuérdense que teníamos dos receptores acá, alfa del sistema nervioso simpático, alfa 1 y alfa 2. El alfa 1 es el que se encuentra en el vaso sanguíneo, ¿no? Muy bien, los chicos que las chicas que me han respondido. Entonces vamos a antagonizar a este alfa 1 para que nos genere más vasodilatación, ¿no? Disminuye la resistencia vascular periférica. ¿Quién acá? La prazosina, ¿no? La prazosina es muy preguntado en los exámenes y se usa para tratamiento de la hipertensión arterial. También traten de buscar fármacos que se parezcan o que es de este grupo porque se van a parecer su nombre. Prazosina, ahorita no se me ocurre ninguna, pero sí he visto en exámenes pasados que ponen el antagonista de alfa 1, que no es la prazosina, pero que se parece mucho el nombre, ¿ya? Entonces, antagonistas alfa 1, búsquense más. La tamsulosina, pues, no es muy usada para la hipertensión arterial, pero acuérdense sí de la prazosina y los fármacos que se parecen su nombre. Entonces, el alfa 2, ¿no? En este caso del alfa 2 no vamos a generar, no vamos a dar antagonistas, sino los agonistas del alfa 2, porque acuérdense que estos van a estar en las neuronas presinápticas y van a inhibir la liberación de neurotransmisores, como los neurotransmisores estimulatorios del sistema simpático. Ya, entonces vamos a agonizar, vamos a exacerbar este receptor alfa 2. Ya, la clonidina, por ejemplo, la clonidina se usa para el tratamiento de hipertensión arterial, puede generar boca seca, serostomía, como efecto adverso. Acuérdense también de los fármacos para la hipertensión arterial que se puede usar en embarazadas. La metildopa, ¿no? Como primera opción se puede dar para el tratamiento de la hipertensión arterial para las embarazadas. Su mecanismo de acción va a ser un agonista de los receptores alfa 2, igual que la clonidina. Y acuérdense de la metildopa. Luego la reserpina también se puede usar en casos de preeclampsia. Su mecanismo de acción va a ser entrar a las neuronas presinápticas, unirse a estas vesículas que estaban conteniendo neurotransmisores, noradrenalina y destruye. Destruye para que no se libere. ¿Ya? Reserpina. Entonces los diuréticos, ya los diuréticos suelen preguntar un poco como para tratamiento de la hipertensión arterial. Se usa también en la práctica clínica relativamente frecuentemente los tiazidas, ya los tiazidas. Luego, si ya le falta efecto diurético, se le puede dar junto los diuréticos ahorradores de potasio, como la espironolactona o el triamtereno, ¿no? Que vamos a ver luego. Repasar ese tema también, pero ellos van a usarse más como ayudante, ¿no? ¿Para qué? Porque los tiazidas como efecto adverso tenía la hipopotasemia, ¿ya? Hipopotasemia. Entonces, para ahorrar potasio, para que no se genere esta hipopotasemia, suele combinarse. Los diuréticos de asa, como la furosemida, torasemida, habíamos visto que más se usan en emergencias de forma intravenosa, ¿ya? En casos graves como edema agudo de pulmón, etc. Entonces, tratamiento para la hipertensión arterial, diuréticos, más se usan los tiácicos. ¿Sí? Beta bloqueadores, ellos también van a encargarse de disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Actuando en este receptor que está en el corazón predominantemente. Acuérdense, beta 1 está en el corazón. Si antagonizamos el beta 1, nos va a disminuir la frecuencia cardíaca y nos disminuye la fuerza de contracción, ¿no? Antagonizando a estos receptores. Ahí tenemos los antagonistas beta bloqueadores no selectivos, como es el propanolol, el pindolol. Acuérdense su efecto adverso, ¿no? Pacientes asmáticos o con EPOC no se les va a dar estos fármacos porque genera broncoconstricción. ¿Por qué? Porque estos no selectivos van a actuar también el beta 2 que nos generaban broncodilatación. Si antagonizamos a este receptor, también nos va a generar broncoconstricción. ¿Ok?
¿Qué más? Beta 1. Los beta 1 selectivos, acuérdense, metoprolol, cardibiol, atenolol, ¿no? Muy buenos para la hipertensión arterial y para otras enfermedades del corazón, ¿no? Como la angina de pecho, las arritmias, para tranquilizar al corazón de forma selectiva, no solo actúa en el beta 1. Efectos adversos. También preguntan a veces sobre la disminución del líbido, la impotencia, no suele generar estos fármacos, ¿ok? Los beta 1, los bloqueadores beta. Ya, eso. ¿Qué más? Mecanismo de acción, pues van a disminuir la frecuencia cardíaca, nos disminuye el gasto cardíaco y pues eso es bueno. Entonces, pregunta de examen, empezamos. Ojo que en el examen pasado que estuve viendo, esta pregunta se invalidó. No entiendo por qué exactamente. Yo le traté de buscar la respuesta a este, entonces vamos a ver, chicos, a ver si pueden responder esta. Espero sus respuestas, chicos, para poder ir avanzando más las preguntas. Vamos, chicos. Mujer de 53 años, mestiza, acude por cefalea intermitente frecuente. El examen presenta hipertensión arterial, no 148/95. Tras varias consultas y evidencias, sus factores de riesgo se le diagnostica hipertensión arterial grado 2. O sea que sí o sí necesita tratamiento. Se decide iniciar tratamiento con terapia combinada que se le puede dar a este paciente. Ya. Y acuérdense, cuando ustedes me están respondiendo, yo les voy a mencionar a los chicos que sí han respondido bien. O sea, a los que no les han mencionado su nombre, pueden seguir intentando responder porque no está correcto. Y la idea es que no importa que se equivoquen, ¿no? O sea, obviamente equivocándose van a aprender más. Entonces, la cosa es que respondan y practiquen con eso, porque ahorita estamos para poder equivocarnos. En su examen, no. Y tampoco cuando estén enfrente de sus pacientes. Ya, hasta el momento no tengo ninguna respuesta correcta, pero no importa, porque tipo, es bien difícil. Yo digo que es bien difícil esta pregunta, hasta cierta parte. Lo podemos hacer por descarte, ¿eh? ¿Cómo se llama esto? Me han dicho que tengo cara de sueño, pero no tengo sueño. Reina Isabela, correcto, respuesta correcta. Primera respuesta correcta, creo que sí. A ver, vamos a ver. Sí. Ya, acuérdense que no se puede combinar fármacos con un mismo mecanismo de acción. Mismo mecanismo de acción. No se combina generalmente. O sea, ¿para qué? Si ya tienes un mecanismo de acción, ya más vas a elegir un fármaco que tenga diferente mecanismo de acción para hacer el sinergismo, ¿no? Para ayudar entre sí. Entonces, ahí veo combinaciones que tienen mismo mecanismo de acción o que se parece su mecanismo de acción, ¿no? Que hace, que inhibe a un mismo sistema. Entonces, podemos descartar esas combinaciones. Valeria Yaniri, correcto. A ver lo que estoy poniendo. Uy, sí, falta con mi McDonald's. Valerie Noemi, correcto. Nadie más, nadie más. Ojo que, bueno, su participación, hoy no voy a hacer pretest ni postes como les mencioné, acuérdense, entonces su participación va a ser va a ser la participación por el chat, ¿cómo se llama esto? Su asistencia. Muy bien, Micaela, correcto. Es esa. Ya, entonces vamos a ir viendo, ya chicos, acuérdense, como les comentaba, no se usa fármacos con mismo mecanismo de acción, entonces podemos descartar primero enalapril con captopril. Enalapril y captopril ambos son IECAs, entonces no se combina el mismo mecanismo de acción. Losartán y valsartán, ¿no? Como les dije,
les ponen fármacos que no le han mencionado tal vez en la teoría, pero que se parece mucho el nombre. Si se parece mucho el nombre, acuérdense que lo mismo, los sartán, valsartán, ambas son ARA2, entonces no se usa. Captopril y valsartán, porque se combinaría fármacos que uno actúa inhibiendo la enzima convertida en angiotensina y el otro actúa en el ARA2. Ambas están actuando en el mismo sistema, renina-angiotensina aldosterona, entonces no. Nos quedaríamos con dos, valsartán, amlodipino, espironolactona y losartán. Amlodipino, como les mencionaba, amlodipino, nifedipino son calcioantagonistas, ¿ya? Su mecanismo de acción es calcioantagonistas y acá ARA2. Espironolactona es un diurético de tipo ahorradores de potasio, ¿no? Que su mecanismo de acción era antagonizar la aldosterona. En este caso, sí, ambas pueden ser usadas. O sea, yo diría que ambas pueden usarse según su conocimiento, ¿no? Según ciencias básicas, porque ustedes no están yendo al hospital, o sea. Yo reclamaría y tal vez lo validaron. Bueno, en sí lo validaron, ¿no? El ciclo pasado validaron todas las preguntas. No me parece que validen a estas porque tipo, no sé, no tiene sentido usar el mismo mecanismo de acción. Pero estos dos sí. Pero yo digo que la respuesta correcta es más la de calcio antagonistas con el valsartán. Es una combinación usada también en los hospitales. Y la espironolactona, acuérdense que es más como ayudante, ¿no? De tratamiento. Se usa más en combinación con otros fármacos como las tiazidas, como las de ASA, ¿no? Para que aumente su efecto diurético en casos de que estos tiazidas o de ASA generen hipopotasemia, ¿ya? Porque estos fármacos generan hipopotasemia, son sus efectos adversos. La espironolactona, por lo contrario, genera hiperpotasemia, nos ahorra potasio, por eso se les llama así, ¿no? Ahorradores de potasio, entonces se les puede combinar con otros diuréticos. Entonces, pues esa es la respuesta correcta. Según mi perspectiva, puede ser D o E, ¿ya? Esto A, B, C, traten de no elegir. Ya mismo mecanismo de acción no se elige en un tratamiento de combinación. Siguiente fármaco, siguiente pregunta, digo. Muy facilito, vamos, chicos. Lo he mencionado ya. Igual, si no se acuerdan, vamos a volver a ver el PPT. Oh, me duele. Sí, correcto, Micaela, Mariana, Reina, Lucero. Rosa, Silvia, cantadito, ¿no? Ya este es fija, acuérdense, ¿no? Siempre puede que les vengan una de estas preguntas. Los yecas son causantes de tos seca, de broncoconstricción. Correcto. Siguiente, si estamos frente a un paciente varón de raza afroamericana, ¿con cuál hipertensión tendría mejor respuesta? Ya, según lo que me han dicho, esta pregunta pues no les han enseñado en su clase de farmacología, o sea, no han hablado de fármacos que se usan en pacientes afroamericanos. Sí, es cierto, uno de los factores de riesgo para generar hipertensión arterial, ¿no? Es la raza negra, eso sí. Y pues sí, en clases de terapéutica he visto que han enseñado sobre cuál es el mejor tratamiento para los pacientes afroamericanos. Ya, pero al parecer no les han enseñado en su clase, pero podemos tomarlo como un dato, ya un dato extra. Este lo voy a pasar porque, según lo que me han dicho, no les han enseñado en la teoría. Ya, esto lo he sacado en un PPT de terapéutica, entonces ustedes no deberían saber esto. Ya, primera, un paciente, ¿no? Un caso clínico, paciente con 48 años, descendencia afroamericana, como pueden verlo, y tiene hipertensión arterial, pues, ¿no? El tratamiento de elección para estos pacientes, pues se puede usar el amlodipino dentro de los calcio bloqueadores de canales de calcio, la hidroclorotiazida, ¿no? Dentro de los diuréticos y el ARA2 se usa más irbesartán, ¿no? Acá tenemos otro fármaco que nos podemos aprender, ¿no? Irbesartán, que también son de ARA2. Acá tenemos los yecas, captopril y lisinopril que termina en PRIL, ¿no? O sea, acuérdense de los nombres.
de los sufijos, o sea, la parte de abajito para acordarse del grupo farmacológico. Ya, entonces, pues, una pregunta que lo validaron. Supongo que se han quejado del ciclo pasado diciendo de que no nos han enseñado, no sé qué, y pues validaron todas las preguntas, pero la respuesta correcta acá, amlodipina. Ya no se usa mucho YECAS ni ARA2. Acuérdense, YECA, enalapril, captopril, YECA, atenolol, beta bloqueadores y valsartán ARA2. No, tampoco, no, acá no nos menciona que se puede usar beta bloqueadores en pacientes afroamericanos. Entonces, por eso se descarta los demás. Ya. Siguiente, de los siguientes fármacos seleccione al que pertenece a los antagonistas de receptores de angiotensin II. Ya lo hemos mencionado varias veces. Facilito. Muy bien, Valerie. Mariana, correcto. Reina, Valeria, Micaela. Ya, entonces, a ver, un segundo, acá vayan viendo, pues ya hemos visto, ¿no? Valsartan, ya, un tipo de fármaco. Eh, calcio, perdón, ARA2, ¿no? Ok, entonces, disculpen, yo estaba leyendo un mensaje. Captopril es un YECA, amlodipino, antagonista de calcio, nifedipino, antagonista de calcio, prazosina, antagonista de alfa-1, pues, ¿no? Mecanismo de acción de la valsartán, antagonistas de receptores de angiotensin II, ya lo hemos visto. Pues esto, ¿no? Lo que había mencionado, prazosina en este caso, en este examen, pues no fue muy preguntado, pero sí en anteriores exámenes fue preguntado bastante. Prazosina, por eso les menciono varias veces. Empezamos con el siguiente tema, chicos, inotrópicos positivos. Acá no les encontré en este examen un ejemplo de un examen pasado, pero acordémonos del fármaco más usado, ¿no? Inotrópicos positivos. Acuérdense para qué pacientes se les va a dar inotrópico positivo, ¿se acuerdan? ¿A qué pacientes se les da un inotrópico positivo? Con insuficiencia cardíaca. En pacientes con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces vamos a ver la contractibilidad del corazón, cómo ocurre. Obviamente el corazón es un músculo que se contrae y se relaja de forma cíclica, ¿no? De forma regulada. Entonces hay fase de contracción, fase de relajación. En la fase de contracción lo que queremos es que entre calcio, ¿por dónde? Por el canal de calcio tipo L, ¿no? Que estaba en el corazón también. El calcio ingresa y por este estímulo va a ingresar más calcio, va a salir más calcio del retículo sarcoplasmático, donde se acumula harta cantidad de calcio. Sale calcio, este calcio va a activar a la actina se va a unir con la miosina, va a hacer el puente cruzado, va a hacer contracción muscular. Lo que queremos con el calcio. Por otro lado, en la fase de relajación, no queremos calcio, queremos que el calcio vuelva a retículo sarcoplasmático o que salga de la célula, ¿no? Y acá tenemos un sistema de transportadores para que el calcio que estaba dentro de la célula salga hacia afuera de la célula. ¿Qué más? ¿Qué sistema acá está? ¿Qué es lo importante acá? La bomba sodio-potasio ATPasa. Ya, acá la bomba sodio-potasio ATPasa ingresa potasio adentro de la célula y saca sodio fuera de la célula. Ya, con ese estímulo, como está saliendo sodio de la célula, tiene que ingresar sodio usando el intercambiador sodio-calcio, sodio-calcio.
el sodio entra y el calcio sale. Y por ese estímulo, pues podemos ver que el calcio está saliendo fuera de la célula, entonces va a haber la fase de relajación. Los digitálicos acá vamos a impedir la bomba sodio-potasio ATPasa. Si ya no sale, si ya no entra potasio, ya no sale sodio, no entra acá el sodio, entonces tampoco va a salir calcio. Va a acumular más calcio intracelular y eso hace que aumente más la fuerza de contracción. Eso hacen los digitales. Entonces, los digitálicos o glucosídicos, acuérdense su mecanismo de acción es inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa que estaba en los cardiomiocitos. Preguntas de exámenes, sus efectos adversos, ¿no? La toxicidad digitálica. Anorexia, náuseas, diarrea, visión borrosa, escotomas y los efectos en el electrocardiograma, ¿no? Bigeminismo y cubeta digital. ¿Qué más se les puede dar para aumentar la fuerza de contracción? Pues estos. La dobutamina, dopamina, que hacen efecto en el receptor beta 1. Ambos, ¿no? Hacen más efecto en el receptor beta 1. El receptor beta 1, ¿qué hacía? Activaba la adenilciclasa y aumenta el AMP cíclico intracelular, aumentando la proteína quinasa A, activando más el calcio, ¿no? Aumentando más calcio intracelular. Eso hacen los receptores beta 1 adrenérgicos en la célula. La adrenalina, noradrenalina y isoproterenol también hacen lo mismo, no solo que son menos específicos, actúan también en el alfa, en el beta 2 también. Acuérdense que la dopamina también actúa en su receptor dopaminérgico tipo 1, que está más en los riñones, ¿no? Y que hacían, aumentaba el efecto diurético, aumentaba la filtración glomerular, ¿no? Y pues va a haber más secreción de orina, ¿no? Efecto diurético. ¿Qué más, qué más, qué más? Entonces, una pregunta de examen de estos, me parece que no lo he visto, por eso no lo he puesto. No hay, pues. Ya. En este examen, pues, no se vio una pregunta, pero a ver, déjenme acordar. Pues suele preguntar, como les dije, no suele preguntar sus efectos adversos, suele preguntar el mecanismo de acción de los digitálicos. Dentro de estos, pues sí, no había ejemplos. Seguimos con los antiarrítmicos que suelen preguntar bastante también y habíamos dicho que era simple ya que es muy memoria, ¿no? Acuérdense de las clases que teníamos, ¿no? Habíamos 4 clases de fármacos antiarrítmicos según la fase en donde actúan, ¿ya? La fase de potencial de acción donde actúan. Entonces, este es un potencial de acción que ocurre en el cardiomiocito. Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase 0 ocurre la despolarización rápida donde ingresa sodio. Acá va a actuar los inhibidores de canales de sodio, los antagonistas de los canales de sodio. Procainamida, lidocaína, propafenol, ¿no? Más preguntado, lidocaína, ¿ok? Segunda fase, la fase de la meseta, ¿no? Teníamos acá el ingreso de calcio. Acá actúan los de clase 4. Ya clase 4 se puede usar el verapamilo o diltiazem, antagonistas de canales de calcio. Tercera fase tenemos a la repolarización tardía, salida de potasio. Entonces también hay fármacos antagonistas de este canal de potasio para que no salga potasio y pues alarguen, ¿no? Más el tiempo de potencial de acción y tranquilicen a la membrana cardíaca. Acá actúan los de clase 3. Fase 3, clase 3. El único grupo de fármacos que pues coordina, ¿no? La fase con la clase. Fase 3, clase 3. Amiodarona, sotalol, ¿ya? Amiodarona, muy usado, ok, muy usado, ok. Muy usado, un fármaco muy usado como antiarrítmico. En emergencias también, ¿ya? Aparte de cuando un paciente esté en paro, cuando está en paro, ¿no? Del corazón por arritmias, por ejemplo, ¿no? Suelen usarse la adrenalina y la amiodarona como segunda opción. Ay, muero de calor, ya. Entonces, acuérdense de la amiodarona también. Amiodarona, ¿ya? Acuérdense mucho de la amiodarona, ya. Siguiente fase, pues ya la clase 2, que teníamos a los beta bloqueadores, ¿no? Esmolol, propanolol, metoprolol, pues actúa en todas las fases. Ya no es que actúe en una fase específica, actúa en todas las fases.
tranquilizando, ¿no? Disminuyendo la frecuencia cardíaca, disminuyendo la fuerza de contracción, disminuye todo y tranquiliza a la membrana cardíaca para que ya no haya esa como que irregulación, ¿no? Eléctrica que ocurre en las arritmias. Esto es lo mismo y pues acá les mencionaba, ¿no? Cada clase de los fármacos, los que antagonizan el canal de sodio, habíamos dicho que se separa en subclases, ¿ya? 1A, 1B, 1C, ¿ya? Dependiendo de qué, de la duración del potencial de acción. ¿Ok? De la duración de la potencial de acción. La clase 1A alarga la duración del potencial de acción. Tenemos acá la procainamida como el ejemplo más usado. El 1B, pues acá acortan la duración del potencial de acción. Acuérdense de eso, lidocaína. Ya suelen preguntarse así de forma muy específica. ¿Cuál es el antiarrítmico que impide o que antagoniza los canales de sodio y que acortan el potencial de acción? Lidocaína. ¿Qué más? Los que no tienen nada que ver con la duración del potencial de acción, clase 1C. Propafenona, por ejemplo. El beta bloqueadores, propanolol, metoprolol, atenolol, timolol, sotalol. Los que antagonizan el canal de potasio, amiodarona. Y los que acta o dronadarona, ¿no? También solían preguntar, ¿no? Porque tiene un nombre similar también. Calcio antagonistas, verapamil o diltiazem. Y pues acá ya les mencionaba, ¿no? Uno por uno sobre las clases. Más es preguntado mecanismo de acción y sobre en qué clase están los fármacos, al acordarse de eso. A ver, ¿qué más podemos mencionar acá? Ya. Ya. También han preguntado antes sobre los beta antagonistas, ¿no? Estos beta antagonistas, propanolol, ¿no? Que son, es no selectivo, ¿no? No se da, ojo, no se da en pacientes asmáticos, los pacientes diabéticos, los pacientes con EPOC. Esmolo, acebutolo, pues son más específicos del beta 1, entonces actúa solo en el corazón, son muy buenos. Inotrópico negativo, tromotrópico negativo y cronotropismo negativo, ¿no? Disminuye la fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca y la conducción, ¿no? También de la electricidad. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense, ¿no? Los antagonistas de canales de potasio, amiodarona. Antagonistas de canales de calcio, verapamilo, diltiazem. Y pues eso. Preguntas. De los siguientes fármacos, seleccione el antiarrítmico de clase 1. Facilito, ¿no? En este caso no preguntaron tan de forma específica. Sí, correcto, chicos. Todos están bien. Cecilia, Silvia, Valeria, Reina, Micaela, Mariana. Todos, todos. Muy bien. Ya, correcto, chicos. Acá ya demasiado fácil, ¿no? Estamos acá en la clase 1B de los que antagonizan el canal de sodio. Atenolol, sabemos los beta-agonistas, entonces estaríamos hablando de la clase 4. Isosorbide no es un antiarrítmico, ¿no? No se usa mucho como antiarrítmico. Acá estaba dentro de los inotrópicos, perdón, de los antianginosos, ¿ya? Antianginosos, ahorita lo vamos a repasar. Adenosina estaba parte de los... Adenosina no lo he mencionado. Diltiazem eran los calcio antagonistas, ¿no? Entonces estábamos hablando de los clase 2. Clase 2. Perdón, al revés, perdón. Atenolol, clase 2 y diltiazem, clase 4, ¿no? Perdón, calcio antagonistas, clase 4. Es la única pregunta. Ya. Acá me acuerdo que habían dos preguntas como ejemplo. Empezamos con los antianginosos, ¿ya? Acuérdense que el angina de pecho es un dolor tipo opresivo que se irradia en el brazo izquierdo y en la parte de la mandíbula. Ya, un dolor opresivo que ocurre por dos mecanismos, ¿no? Cuando falla el aporte de oxígeno hacia el corazón. Ya cuando falla eso. ¿Cuándo puede fallar este aporte de oxígeno?
cuando hay aumento de la frecuencia cardíaca y aumenta el consumo de oxígeno de parte del corazón. Cuando hay mucha contracción del corazón, entonces también aumenta el consumo de oxígeno. Cuando hay tensión de la pared, también. Entonces, cuando uno hace ejercicio, aumenta las demandas de oxígeno. Y pues cuando hay como que una aterosclerosis, ¿no? En la coronaria, que es la arteria que estaba irrigando, o sea, que estaba llevando sangre al corazón, pues va a haber una deficiencia de oxígeno y va a doler el pecho, ¿no? Va a doler el pecho. Entonces, por eso, otro mecanismo que puede generar esta angina de pecho es disminución de la perfusión coronaria, ¿no? La disminución de la gradiente de perfusión coronaria que se da por esta ecuación, la duración de la diástole, ¿no? La diástole, o sea, en la fase en donde el corazón está dilatando, es cuando el corazón se irriga, cuando el corazón se nutre de sangre. ¿Ya? ¿Por quién? Por las arterias coronarias. Entonces, si hay una resistencia en las arterias coronarias, como la generación de ateromas, pues obviamente va a disminuir la perfusión coronaria y no va a haber sangre que llegue al corazón. Entonces podemos alargar la diástole, podemos dilatar las coronarias, podemos relajar el corazón, ¿no? Disminuyendo la frecuencia cardíaca para atacar estos síntomas, ¿no? Para disminuir estos síntomas de la angina de pecho. Entonces, primer fármaco que se va a usar para la angina de pecho, sobre todo en emergencia, los nitritos y los nitratos. Ya, acuérdense que los nitritos, los nitratos, por ejemplo, la nitroglicerina, no, nitro, ¿no? Viene ahí el nombre. ¿Qué más? El isosorbide o isosorbida. Ellos van a generar óxido nitroso dentro de nuestras arterias. Este óxido nitroso lo que va a hacer es activar a la guanil ciclasa. Activando a la guanil ciclasa aumenta el GMP cíclico y eso hace que disminuya la cantidad de calcio intracelular. La cantidad de calcio intracelular. Entonces, eso genera la fosforilación de la cadena ligera de miosina quinasa y fosforilando va a evitar, ¿no? La interacción entre la actina y la miosina. Entonces no va a haber contracción, por lo contrario va a haber relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, ¿qué genera acá estos fármacos? Pues va a dilatar las coronarias, ¿no? Como primera acción. Entonces, si dilata las coronarias, va a haber más irrigación al corazón de sangre y pues va a disminuir la angina de pecho, ¿ya? Primer mecanismo de acción. Acuérdense los nombres de los fármacos: nitroglicerina, isosorbida, o también pueden mencionarles en los exámenes que son nitritos, nitratos o un óxido nitroso. Acuérdense que los óxidos nitrosos en los vasos sanguíneos generan vasodilatación. ¿Ya? ¿Qué más? Los betabloqueadores. Los betabloqueadores es un tipo de antianginoso que genera inotropismo negativo, dromotropismo negativo, cronotropismo negativo, vasmotropismo negativo, ¿no? Negativiza todas las acciones del corazón, tranquiliza el corazón, ¿no? Disminuyendo el gasto cardíaco, entonces va a haber más relajación del corazón, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, perdón, disminuye la frecuencia cardíaca, entonces va a haber más tiempo de contracción, por lo tanto, más tiempo también de relajación. Entonces, en la fase de la diástole era la fase en donde se nutría el corazón. Entonces, por eso, pues nos ayuda, ¿no? A nutrir el corazón, nos disminuye los síntomas de la angina de pecho. Pregunta de examen. Paciente llega al hospital con dolor anginoso. El cardiólogo evalúa el caso y después de hacer una prueba necesaria se sugiere usar un antianginoso que incrementa el tiempo de la diástole, lo que le acabo de mencionar, pero sin efecto vasodilatador. Entonces vamos a descartar a todos los fármacos que sus efectos tienen vasodilatación, ¿no? ¿Cuál sería? Muy bien, Reina, correcto. Silvia también muy bien. Sí. También lo pueden hacer por descarte. Mariana, muy bien. Ay, Dios mío. ¿Qué más, chicos, chicas? Valeria, muy bien. Ya.
Todos los que generan vasodilatación se descarta. No, Micaela, creo que sí te había dicho que estaba bien. Y ya. Entonces empezamos. La respuesta es la C, chicas. Muy bien los que la acertaron. Entonces, acá nos dice que los que generan vasodilatación, no, acá no es sin efecto vasodilatadora. El diltiazem tiene efecto vasodilatador porque son calcio antagonistas. El calcio antagonista en los vasos sanguíneos genera vasodilatación porque no hacen el ingreso de calcio en la célula. Entonces, hay vasodilatación. ¿Qué más? Nitritos y nitratos. Los nitratos o nitroglicerina habíamos visto, ¿no? El nitroglicerina, isosorbide, generan vasodilatación, ¿no? Esta parte que habíamos visto. Nitritos y nitratos aumenta el GMP cíclico, disminuye el calcio intracelular, no se fosforila, no se activa la miocina y genera relajación de los vasos sanguíneos, dilatación de las coronarias. Entonces, no va eso tampoco, ni nitratos ni nitroglicerina. Amlodipino, lo mismo que diltiazem, ¿no? Son más específicos todavía de los vasos sanguíneos, entonces no se genera, perdón, se genera vasodilatación. Entonces, el único que no genera vasodilatación son los beta bloqueadores, en este caso el bisoprolol. Bisoprolol no genera vasodilatación. ¿Sí? Siguiente. Indica el fármaco antiaginoso que se une a guanil ciclasa y promueve vasodilatación por fosforilación de las cadenas ligeras de miocina. Muy bien, Rey. Correcto. Diana también, Micaela también. Ah, Cecilia también, Silvia también, porque nadie más. Avancemos. Entonces, la respuesta correcta es el óxido nitroso, chicos. Se une a activa la guanil ciclasa, a la perdón, sí, a la guanil ciclasa, activa más, perdón, sí, activa más el GMP cíclico. Cuando se activa el GMP cíclico, hay disminución de calcio intracelular. Chicos, entonces, pues, ese es el mecanismo de acción antiaginoso de los óxidos nitrosos, de los nitroglicerina y de la isosorbida. Y los demás son calcio antagonistas, ¿no? Nifedipino, verapamilo, ni cardipino, pues se encargan de antagonizar el calcio intracelular e impiden, ¿no? El ingreso del calcio. Entonces no está de acuerdo con la descripción de acá. Atenolol tampoco, ¿no? Ellos van a bloquear el receptor beta 1, beta 2 beta 1 adrenérgico. Entonces tampoco es lo que describen acá. La respuesta es la C. Entonces, chicos, empezamos con el otro tema. Ya terminamos la primera semana de la teoría sobre los fármacos cardíacos. Ahora vamos a hablar de los diuréticos. Los diuréticos habíamos dicho que simplemente quería que se aprendan sobre todo este cuadro, donde están, ¿qué cosa? Un ejemplo de un diurético, el mecanismo de acción y en dónde actúan, que suele preguntar mucho, ¿ya? Sobre todo la combinación de todos estos. Entonces vamos a empezar a hablar sobre uno de ellos, sobre cada uno de ellos. Inhibidores de la anidrasa carbónica se encargaban de inhibir a la enzima anidrasa carbónica. Ejemplos de los fármacos: acetazolamida, diclorfenamida, etoxolamida y metazolamida. ¿Ok? Su mecanismo de acción era inhibir el sistema de reabsorción de sodio y de bicarbonato, inhibiendo la anidrasa carbónica, generando natriuresis y diuresis.
habíamos visto que la natriuresis es la secreción de sodio por la orina, diuresis la secreción de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo era esto acá en la célula epitelial del túbulo, ¿no? Renal, acá del túbulo contorneado proximal, teníamos estas células que se encargaban de reabsorber bicarbonato. Para que se absorbe bicarbonato, se tenía que activar esta bomba sodio-potasio ATPasa, en donde el sodio entra hacia la sangre y entra potasio hacia la célula. Entonces, como se disminuye la cantidad de sodio que hay dentro de la célula, se activa este intercambiador sodio-hidrógeno. Este intercambiador sodio-hidrógeno hace ingresar sodio, saca hidrógeno, y acá en la luz del túbulo se encuentra con el bicarbonato iónico que se ha filtrado. Se genera bicarbonato, se une a la anhidrasa carbónica, se genera agua y dióxido de carbono. Esto entra por difusión simple. Estos se van a volver a convertir en bicarbonato por la anhidrasa carbónica intracelular. El bicarbonato se reabsorbe, se genera otra vez el protón, ¿no? Hidrógeno, y este va a salir de la célula haciendo ingresar sodio, y así se completa el círculo. Lo que va a hacer el fármaco es inhibir a estas enzimas. Si inhibe a las enzimas, pues obviamente no se va a generar todo este circuito, no se va a reabsorber bicarbonato y tampoco se va a reabsorber el sodio que estaba acá en este circuito. Entonces se bota sodio, el sodio jala agua, bota más agua, entonces va a haber diuresis y natriuresis. Por eso se le llaman diuréticos. En donde actúan en el túbulo contorneado proximal. Tratamiento para que se usa glaucoma, de ángulo abierto y epilepsia o también vértigos, ¿no? Un tipo de vértigo tenemos acá, la enfermedad de Meniere, que es por culpa de la acumulación de líquido en el oído interno, ¿ya? Como hay acumulación de líquido con los diuréticos, pues vamos a botar ese líquido en exceso. Efecto adverso común que preguntan bastante es la acidosis metabólica, ¿no? Acuérdense, la anhidrasa carbónica impide la reabsorción de bicarbonato. Si no hay bicarbonato en la sangre, el bicarbonato era la sustancia que regulaba, que generaba alcalinidad para la sangre. Si no reabsorbemos esto, si se bota bicarbonato por la orina, pues va a haber más acidosis, ¿no? Disminuye el pH de la sangre. Metabólica, porque cualquier acidosis origen renal es metabólica. Hay otro tipo de acidosis que es origen respiratorio, ¿no? Porque puede ser por una bradipnia, ¿no? Disminución de la frecuencia respiratoria puede generar acidosis respiratoria. Entonces, por eso se le llama acidosis metabólica, ¿ya? Efecto adverso común de estos acetazolamídeos. Otra pregunta anteriormente preguntado, ya, se usa también para el tratamiento del soroche. Ya la anhidrasa carbónica suele usarse para el tratamiento del soroche, o también llamado el mal de montañas. ¿Ya? Acetazolamida. Diuréticos osmóticos, acuérdense, mannitol y isosorbide, ¿no? Un nitrito o nitrato. Los diuréticos osmóticos simplemente su mecanismo de acción es jalar agua, ¿no? Permanece en la luz del túbulo renal y jalan agua, ¿no? Hace ósmosis hacia el lado del túbulo renal. ¿En dónde actúa? En el túbulo contorneado proximal, en el asa descendente de Henle y en el túbulo colector. Tratamiento para qué se usa: para la presión intracraneal elevada y presión intraocular elevada, glaucoma y edema cerebral, lo que usaba Derek, ¿no? En Grey's Anatomy. ¿Qué más? Entonces, los diuréticos de asa, ¿no? Furosemida, bumetanida, torasemida. Su mecanismo de acción, no se olviden, chicos, inhiben a ese transportador o cotransportador o simportador sodio, potasio, cloro, ¿no? No ingresa sodio, no ingresa potasio, entonces va a botar sodio, va a botar potasio, le sigue el agua y aumenta la diuresis. Había otro mecanismo, ¿no? Que generaba impedimento de la reabsorción de magnesio, la reabsorción de calcio, de potasio. Entonces genera hipopotasemia e hipocalcemia también. Acuérdense que los diuréticos de asa son unos diuréticos muy fuertes, muy efectivos. Impiden la reabsorción del 20 a 30% de todo el sodio que se había filtrado. Por eso se usa más en emergencias.
Primera elección para tratamiento de edema, sobre todo edemas de urgencias en donde puedes morirte. Edema agudo de pulmón. Un paciente con edema agudo de pulmón no puede respirar. Su saturación baja. Sin oxígeno nos morimos. Entonces puede generar edema, se necesita revertir este edema agudo de pulmón con diuréticos de ASA de uso en emergencias. Pacientes con insuficiencia cardíaca también generan edema de pulmón, ¿no? No de emergencia, o sea, esta acumulación de agua en el pulmón va a ser más de forma gradual, pero también se puede usar furosemidas. Efectos adversos, suele preguntar, chicos, hiperuricemia, deshidratación, hiperglicemia, ¿no? Genera trastornos metabólicos, hiperglicemia, hiperuricemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, ¿no? Botamos mucho potasio en la orina y genera ototoxicidad también. Los tiacidas, hidroclorotiazida, triclormetiazida, clortalidona, no son usados más en la hipertensión arterial como primera elección dentro de los diuréticos. Mecanismo de acción, inhibe el cotransportador sodio-cloro, ¿ok? Sodio-cloro, inhibe el cotransportador sodio-cloro. Acuérdense de eso. Se usa para la hipertensión arterial, como les había comentado. Sus efectos adversos también fue preguntado antes. Se parece mucho a los diuréticos de ASA. Hiperuricemia, hiperglicemia, trastornos metabólicos lipídicos, hipomagnesemia, hiponatremia, hipopotasemia. Y en este caso más se genera hipercalcemia, ya por justamente este canal o intercambiador sodio-calcio. Se va a reabsorber más calcio, entonces genera más hipercalcemia. Ahorradores de potasio. Tenemos a la espironolactona, eplerenona, triamtereno y amilorida, ¿no? Estos fármacos, pues, son dos grupos, los que antagonizan la aldosterona y los que antagonizan este canal de sodio epitelial o también llamado ENaC. Ya, dentro de estos tenemos a la amilorida y triamtereno. Dentro de los antagonistas de aldosterona, espironolactona y eplerenona. Todos los que terminan en lenona, lactona, pues son los antagonistas de aldosterona, así que traten de que no les engañen, ¿no? Los nombres de fármacos que nunca han escuchado en la teoría, pero como que se parece, como que les suena. Son fármacos antagonistas de aldosterona, todos los que terminan en lenona, lactona, ¿ok? Entonces, ese es su mecanismo de acción, ¿no? Antagonista del receptor de aldosterona, impide la reabsorción de sodio, impide la secreción de potasio. Entonces, ellos van a impedir la secreción de potasio y por eso le llamamos ahorradores de potasio. Disminuyen la secreción de potasio hacia la luz del tubo, entonces se usa mucho con otros diuréticos para que no genere hipopotasemia, ¿no? Que son los efectos adversos de los demás diuréticos. Tratamiento para hipertensión arterial, edema. Acuérdense del efecto adverso de estos antagonistas de aldosterona. Habíamos dicho que los receptores de la aldosterona se parecen mucho a los receptores también de los andrógenos, que son las hormonas sexuales. Entonces, hay algunas alteraciones, características sexuales, como la ginecomastia, desórdenes menstruales, por culpa de que estos antagonistas de la aldosterona también actúan en los receptores de estos andrógenos. Ginecomastia es un crecimiento de las mamas anormales en los varones, ¿no? Y desórdenes menstruales también pueden causar. Pregunta, mecanismo de acción que ahorra potasio y diurético. O sea, la combinación de estos dos. Les leo, chicos. A ver. Muy bien, Micaela. Muy bien, Reina. Correcto. Esa es la respuesta. Ya. Mariana, correcto. Muy bien.
¿Cómo se llama? Lucero, muy bien. Vamos, chicas, otra. Repasemos entonces, pero casi todos respondieron bien. Dentro de los ahorradores de potasio teníamos dos grupos, los que antagonizan el receptor de aldosterona y indirectamente están inhibiendo el canal de sodio epitelial y el canal de potasio que sale, el potasio. No antagoniza este, entonces no se va a reabsorber sodio, espironolactano y eplerenona. ¿No? Acá en la D nos dice que bloquea el cotransportador sodio-cloro. ¿Quién es el que bloqueaba el cotransportador sodio-cloro? ¿Se acuerdan, chicas? Hidroclorotiazida. Los tiacidas, ¿no? Los tiacidas, acá está. A ver, vamos a ver. Acá está. Los tiacidas son los que bloqueaban el cotransportador sodio-cloro. Entonces, ahí la combinación de mecanismos de acción y del diurético está mal. El que estaba bien era esto, los que inhiben el canal epitelial ENaC de sodio, pues es el triamtereno. Acá los demás está bien, pero no son ahorradores de potasio, ¿ya? Bloquea el cotransportador sodio-cloro, tiacidas. La combinación y mecanismo de acción de los diuréticos está bien, pero no son ahorradores de potasio. La anhidrasa carbónica también, ¿no? Es un tipo de inhibidor de la anhidrasa carbónica, la acetazolamida, pero no es ahorrador de potasio. Y la furosemida, que es un tipo de diuréticos de asa. Mecanismo de acción, bloquea el importador sodio, potasio, cloro. Muy bien, pero no son ahorradores de potasio. Más bien genera hipopotasemia, ¿no? Entonces, se descarta los tres anteriores. Dentro de esto, acordarse su mecanismo de acción de la espironolactona. Siguiente. Paciente varón de 50 años con insuficiencia cardíaca congestiva y cuadro de dificultad respiratoria aguda. Se le toma radiografía de tórax y confirma sospecha de edema pulmonar agudo. Muy bien, Reina. Diana, muy bien. Valerie, muy bien. Correcto. Muy bien, chicas. También. También. Acabo de, bueno, esa es la respuesta correcta de todas. Silvia, muy bien. Mariana, muy bien. Ya, entonces vamos a ver. Dorsolamina. Ya, acá anoten, chicas, dorsolamida, su mecanismo de acción es inhibir la anidrasa carbónica. La indapamida, que creo que no la han mencionado en la teoría, no sé si la han mencionado, su mecanismo de acción más se parece a las tiacidas, o sea, inhibe el cotransportador, el cotransportador sodio-cloro. Acá habíamos visto que en la emergencia, en un edema agudo de pulmón, pues se le usa furosemida, ¿no? Es la clásica que les van a poner en el caso clínico, el signo de alas de mariposa, que es un signo radiológico porque, bueno, según esto, según los radiólogos, se ve como una mariposa, ¿no? En ambos lados. Eh, Se les da furosemida de forma intravenosa, ¿no? Hidroclorotiazida, pues no es muy usado para edema agudo de pulmón, acetazolamida tampoco, ¿no? Habíamos dicho que más se usa para el soroche. Indapamida y dorsolamida, no lo mencionado en la clase, acabo de decir su mecanismo de acción, anótenlo por ahí. Siguiente, diuréticos y mecanismo de acción. Lo mismo, ¿no? Siempre preguntan mecanismo de acción más que nada.
Pa, 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 pa. Muy bien, Silvia, muy bien, Reina, muy bien, Micaela, muy bien. Valeria, muy bien, Mariana, muy bien, muy bien. Facilito, ¿sí o no? La cosa es aprender ese mecanismo de acción. Acetazolamida, ¿no? Primer grupo de fármacos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, inhibe la reabsorción de sodio, genera diuresis y natriuresis. Espironolactona inhibe el canal de sodio epitelial, no, ¿no? Ellos antagonizan el receptor de aldosterona e inhiben indirectamente el canal de sodio epitelial. Pero pues no inhibe directamente, así que se descarta. Amilorida inhibe el receptor de mineralocorticoide. No, amilorida más bien, estos dos están al revés, ¿no? Inhibe el ENaC. Furosemida inhibe la bomba sodio-potasio ATPase. No, ¿verdad? Inhibe, la bomba sodio-potasio ATPase. No, ¿verdad? La furosemida, ¿qué hacía? Nos inhibía el cotransportador sodio-potasio-cloro. Hidroclorotiácida, los tiácidas inhiben el cotransportador sodio-cloro y no el canal epitelial de sodio. Entonces, siguiente grupo de, siguiente tema, los antihemostáticos, ¿no? A ver, un ratito, que empezamos. Ay, ya. Empezamos entonces, ¿no? Habíamos dicho que la hemostasia es un mecanismo biológico de defensa muy importante para impedir que nos desangremos, ¿no? Había una hemostasia primaria, una hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, primero, ¿no? Genera vasoconstricción, el vaso sanguíneo para que impide que se siga secretando sangre de ese sitio donde se ha dañado el endotelio. Luego, el segundo efecto inmediato que ocurre es la agregación plaquetaria. Se empieza a unir plaqueta con plaqueta, ¿ya? Luego empieza la cascada de coagulación, ¿no? La fase de coagulación, en donde se genera, ¿qué cosa? La fibrina, ¿no? Aparece la fibrina y empieza a unirse junto con las plaquetas y se completa el tapón plaquetario maduro, ¿no? Luego de que se genere el tapón plaquetario, termina, ¿no? La hemostasia, va a empezar a desaparecer la fibrina, ¿no? Va a generarse fibrinolisis, porque ya no es necesario que ese tapón exista ahí. La fibrinolisis también es un tipo de una fase de degradación de este cuadro. Entonces también acordarse que siempre en nuestro cuerpo va a haber mecanismos que generan coagulación y un mecanismo, ¿no? Procoagulantes y sistemas anticoagulantes naturales. Y esto tiene que estar en balance siempre. Entonces, ¿cómo va a ocurrir la agregación plaquetaria? No va a haber cambios intracelulares de las plaquetas. ¿Por qué? Porque primero, pues acá tenemos un endotelio, un vaso sanguíneo intacto, ¿no? Un vaso sanguíneo tranqui. Pero hay un daño en el endotelio. Cuando el endotelio se daña y empieza el sangrado, se van a exponer las matrices extracelulares, las componentes de las matrices extracelulares que estaban debajo del endotelio, como las fibras de colágeno. Cuando se expone esas fibras de colágeno, se activa también el factor von Willebrand y se empieza a unir plaqueta con plaqueta. ¿Por qué? Porque se activa esta glicoproteína 2B3A, ¿no? 2B3A. ¿Cómo se activa esto? Primer mecanismo de cómo se activan por esta vía de la ciclooxigenasa, ¿no? Cuando hay un estímulo en esta membrana de la célula de plaqueta, se activa la fosfolipasa A2, aumenta, el ácido araquidónico, no, perdón, sí, se genera ácido araquidónico y la ciclooxigenasa convierte el ácido araquidónico en tromboxano A2. Ese tromboxano A2 va a actuar en el receptor tromboxano que está en la misma plaqueta o en las plaquetas adyacentes que están cerca de ellas. Esto va a generar una vía intracelular donde activa la fosfolipasa C, donde activa el inositol difosfato y pues luego va a aumentar el calcio intracelular, perdón, inositol trifosfato y aumenta el calcio intracelular. Este calcio intracelular hace que estas glicoproteínas que estaban almacenadas en las plaquetas
salga hacia el exterior, ¿ok? Y actúa el glicoproteína 2B3A, que se encargaban de unir plaqueta con plaqueta, fibrina con plaqueta o plaqueta con plaqueta. ¿Ya? Y así es como ocurre la agregación plaquetaria. ¿Qué más? Había otro mecanismo. Cuando hay inflamación, ¿no? Empieza a generar adenosina difosfato. Este adenosina difosfato pues va a actuar en los receptores P2Y1 o P2Y12, ¿ya? P2Y12. Entonces ellos van a actuar aumentando, ¿no? La fosfolipasa C, actuando otra vez en el receptor de fosfato, aumentando el calcio intracelular y activando a la glicoproteína 2B3A, ¿ok? 2B3A. También esta receptor, ¿no? P2Y12 está acoplado a una proteína G inhibitoria en donde disminuye la cantidad de AMP cíclico. Entonces la proteína quinasa, perdón, aumenta la proteína quinasa A, aumenta la proteína quinasa A, esto fosforila, ¿no? Al BASP y eso genera también activación de la glicoproteína 2B3A. Entonces acá teníamos fármacos que inhibían a todos estos mecanismos que son llamados antiagregantes plaquetarios, ¿no? Y acá teníamos a estos grupos de fármacos. Por ejemplo, los que inhiben al ácido araquidónico, ¿no? Los que inhiben al COX-1. ¿Quién estaba acá? Los que inhiben la COX-1, la aspirina, ¿no? La aspirina, los inhibidores de la COX-1. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Los que estimulan el AMP cíclico, ¿no? Si estimulan el AMP cíclico, habíamos dicho que el AMP cíclico se encargaban de fosforilar a la proteína BASP. Esta proteína BASP activaba al receptor claro, este BASP activaba el receptor de glucoproteína 2B3A, pero si lo fosforilamos, pues acá va a desactivarse esta proteína BASP. Entonces, pues no se va a activar la glucoproteína 2B3A. Entonces, todos los fármacos que estimulan el AMP cíclico o la generación de AMP cíclico va a inhibir, ¿no? La agregación plaquetaria. ¿Qué más? Los que inhiben los receptores de las plaquetas que activaban la glucoproteína 2B3A, por ejemplo, ¿no? Los receptores de la adenosín fosfato. Ellos van a, por ejemplo, el clopidogrel, ¿no? El clopidogrel, uno de los antiagregantes plaquetarios más usados. Inhiben directamente al receptor PDY12 o también, ¿no? Dependiendo del autor, cambia el nombre de este receptor, ¿no? P2Y12. Entonces, acá tenemos a los dos fármacos antiagregantes plaquetarios más usados en la práctica clínica. Los que inhiben a la ciclooxigenasa tipo 1 de forma irreversible, ¿no? Estos van a hacer una inactivación suicida, ¿no? Enzimática. Ellos van a, claro, ácido acetilsalicílico o también llamado aspirina, ¿no? Bueno, en este caso el ácido acetilsalicílico es el nombre original y la aspirina es el nombre comercial. Ya, clopidogrel, su mecanismo de acción va a ser inhibir, ¿no? La unión de la adenosina y fosfato con su receptor que era receptor P2Y12 o PDY12, dependiendo del autor, cambia el nombre del receptor. Entonces, ambos, ¿no? No se les va a dar 7 o 10, 5 o 7 días antes de que se someta a la cirugía a un paciente. ¿Para qué caso se les va a usar? Para un síndrome coronario agudo, cuando hay obstrucción, ¿no? Un ateroma en la coronaria, cuando hay pacientes, ¿no? Que han sufrido accidente cerebrovascular para una prevención secundaria, o sea, una prevención de un segundo evento, ¿no? De ACV, pues se le tiene que dar ya aspirina de por vida al paciente, siempre controlándole, ¿no? Obviamente las dosis y pacientes que pueden generar trombos, no pueden generar ese tapón plaquetario, ¿no? Por su pacientes que están con fibrilación auricular y tienen estos stents también dentro de sus vasos sanguíneos, también suelen generar trombos. Entonces, estos pacientes se les va a dar aspirina o clopidogrel. La diferencia de estos dos es el costo. El clopidogrel va a ser un fármaco un poquito más caro, entonces pacientes que tienen ya como que solvencia económica estable, se les puede dar clopidogrel. Tenemos a los anticoagulantes, ¿no? Acá acordarse de la vía extrínseca, de la vía intrínseca.
Y de estos factores de coagulación, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenemos hasta el 13, pero los que más se tenían que acordar eran los que son dependientes de vitamina K, ¿se acuerdan? Los 1972. El factor 10, el factor 9, el factor 7 y el factor 2 son dependientes de vitamina K. Tenía que ver cuando hablábamos de la warfarina o de la acenocumarol, ¿verdad? Vamos a ir hablando uno por uno. Habíamos dicho de que había un sistema procoagulante que activaba más para generar coágulos en la sangre, no para parar obviamente el sangrado, no es un sistema bueno, pero cuando hay de forma exacerbada es lo patológico, lo que queremos evitar. Había un sistema anticoagulante, ¿por quién? Por la antitrombina, sobre todo la antitrombina 3, teníamos a los proteoglicanos, a otras heparinas endógenas y al TFPI, ¿no? Que son factores inhibidores de la vía extrínseca, ¿ok? Ya, por ejemplo, ¿no? La antitrombina 3, ¿no? Junto con la heparina, pues solía inhibir, ¿no? Al factor de coagulación 9, al 10, a la trombina como tal, ¿no? Son anticoagulantes naturales que inhibía a los factores de coagulación. Entonces, los anticoagulantes, ¿cómo se dividían? De los que se administran por vía parenteral y los que se administran por vía oral. Los que se administran por vía parenteral teníamos a los que inhiben directamente a la trombina y los que inhiben indirectamente a la trombina. Los que inhiben directamente, también acuérdense, traten de acordarse de todos los nombres porque pueden preguntar cualquiera. Lepirudina, vivalirudina y algatroban. Inhibidores indirectos, acá tenemos a las heparinas, ¿no? ¿Por qué le llaman de forma indirecta? Porque tienen que actuar junto con la antitrombina 3. Ya, antitrombina 3, ahorita lo vamos a hablar más de esto. Luego los que se administran por vía oral, los inhibidores de factores dependientes de vitamina K, acá tenemos la warfarina. Los que inhiben directamente a la trombina, o sea, al factor 2A activado, ¿no? Al factor 2 activado, dabigatran, acuérdense del nombre, y los que inhiben de forma directa al factor 10A. Tenemos acá la rivaroxaban o apixaban. ¿Okay? Entonces, todos estos fármacos. La heparina, acuérdense, no son anticoagulantes de forma más parenteral, se administra de forma parenteral. Se va a unir, ¿no? Al factor 2A, al factor 10A, los que son la heparina no fraccionada, ¿no? Es la heparina no fraccionada, era de las heparinas con peso molecular más grande que abarcan a ambos, ¿no? Se une, lo abraza a la antitrombina 3 y al factor 2A, antitrombina 3 y factor 10A. Y inhibe, ¿no? Su acción de la cascada, ¿no? Su acción procoagulante. ¿Qué más? Esta heparina no fraccionada ya no es muy usada justamente por sus efectos adversos de hemorragia. No solían causar mucha hemorragia o teníamos que estar monitorizando siempre. ¿Con qué? Con este valor de laboratorio que es el tiempo parcial de tromboplastina. ¿Ok? Se administra por vía parenteral, subcutánea o vía intravenosa. ¿Para qué se podía usar? Para tromboembolia venosa, embolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, etc. Entonces, teníamos a otros, ¿no? La diferencia con la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular era la otra heparina con menor peso molecular y solo se unía a la antitrombina 3 y de forma indirecta inactivaba al factor 10A. Ya, entonces, como inactiva a menos cantidad de factores de coagulación, en este caso la heparina no fraccionada actúa en los dos, en la 2A y en las 10A. En la heparina de bajo peso molecular solo inactiva a la 10A, entonces es un anticoagulante más seguro, ¿no? Porque no genera muchos efectos adversos como la hemorragia. Acuérdense del antídoto de la heparina, la protamina, ¿ya? Acuérdense, por favor, de este fármaco. Protamina, ¿ya? Suelen preguntar los antídotos bastantes. Ya, por si acaso también efecto adverso de la heparina, trombocitopenia, o sea, disminución de las plaquetas. Osteoporosis también. Hay más riesgo de sangrado, obviamente la heparina no fraccionada, que la heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Antídoto, protamina.
Los demás fármacos no generan mucha hemorragia, por eso son más usados, sobre todo la heparina de bajo peso molecular. Acá tenemos, ¿no? La enoxaparina, muy usado, chicos. Dalteparina. Tinzaparina no he escuchado ya mucho. Arteparina, nadroparina, repiparina. Los que terminan en parina. Pueden ver, ¿no? La diferencia entre el bajo peso molecular y el de no fraccionada. La no fraccionada, pues, abraza, ¿no? Es una molécula grande que puede abrazar al factor procoagulante y a la antitrombina 3. En cambio, acá la heparina de bajo peso molecular solo abraza a la antitrombina 3 y lo inactiva indirectamente al factor 10A. ¿Qué más? Los que tienen molécula más chiquita todavía, los inhibidores indirectos del factor 10A, ellos van a unirse cierta parte nomás de la antitrombina 3 y lo va a inactivar indirectamente al factor 10A. Obviamente ellos van a ser más seguros porque actúa, digamos, menos intensamente, ¿no? A la antitrombina 3, entonces no se necesita mucho monitoreo y tampoco se va a necesitar mucho antídoto. Pero si se necesita, estaría protamina también. Y eso también dura mucho más tiempo, ¿no? Su vida media que los demás fármacos. Entonces, es un fármaco muy bueno. Bicho, 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 bicho. Ya fue. Papel, ayuda. Ya. Un ratito. Y ya que tenía papel. Y se fue. Ay, odio los bichos, de verdad, chicos. Ya bueno. Entonces, la diferencia de fondaparinus con la heparina de no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Todos son heparinas. Actúan a través de la antitrombina 3. No se olviden de eso y acuérdense también del antídoto. Luego, los anticoagulantes por vía oral, ¿no? Warfarina y asecumarol. Ellos van a inhibir a los factores de coagulación dependientes de vitamina K, los 10, el 9, el 7 y el 2. Más va a actuar en la vía extrínseca, porque en la vía extrínseca teníamos a este factor 7, ¿ya? Como principal actor. Ellos, su mecanismo de acción de la warfarina va a inhibir a la epóxido reductasa, ¿no? A esta enzima que se encargaba de reducir la vitamina K. Ellos van a activar, ¿no? A los simógenos, que son enzimas o proteínas que cuando se activan van a tener acción de enzimas. Entonces activa los prosimógenos, generando simógenos funcionales y luego de usarse, pues otra vez vuelve a la vitamina K oxidada. Los de epoxidorreductasa se encargaban de reducir a esta vitamina K. Vamos a inhibir a esta enzima. Epoxidorreductasa o en el examen les puede venir el que inhibe a la vitamina K reductasa o la epoxidorreductasa, como de ambas formas traten de familiarizarse. ¿Ya? Ellos van a usar el tiempo de protombina o el INR para ver, ¿no? Qué tanto está actuando su anticoagulación. Para monitorizar estos. Para revertir los efectos de la warfarina, ¿no? En emergencias se puede usar el plasma fresco congelado, vitamina K por vía oral o por vía intravenosa. Suele usarse más por vía oral según lo que he investigado. Y pues eso, chicos. Entonces, por último, los fibrinolíticos. Los fibrinolíticos, acordémonos que lo que teníamos que acordarnos más lo que teníamos que acordarnos más de los fibrinolíticos son la generación, ¿no? Que solían preguntar. Los de primera generación, segunda y tercera generación. Los de primera generación son los no específicos, los que más pueden generar efectos adversos como anafilaxia, ya los primeritos que salieron, los más antiguos, los más baratos, que no suelen usarse mucho en los países desarrollados, pero los países que están en desarrollo como Perú, pues todavía se pueden usar. Streptokinasa, uroquinasa, estafiloquinasa. Segunda generación, intermedio, ¿no? De estos dos, alteplasa y prouroquinasa. Y los reteplasa, tenecplasa y lanoteplasa, pues ya no va a causar casi nada de efectos adversos y pues son muy específicos. ¿Muy específicos para quién? Muy específicos para el plasminógeno tisular, ¿ya? Porque teníamos plasminógenos tisulares y plasminógenos plasmáticos, ¿ya? Entonces, ya estamos en la última fase de la formación de coágulo. Ya cuando se ha formado el coágulo, habíamos dicho que se tenía que degradar, ¿no? La fibrina, generando fibrinolisis. Entonces, vamos a usar esa acción exacerbando la acción de la fibrinolisis. Para generar la fibrinolisis, ¿qué enzima necesitaba nuestro cuerpo? La plasmina.
La plasmina es como un Pac-Man que degrada a la fibrina en desechos. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesitaba para que se active la plasmina? Una fibrina formada, que está en el coágulo, un plasminógeno, que es una enzima inactiva, y el activador del plasminógeno. Ya, con estos tres componentes se activa la plasmina y hace su acción. Entonces, teníamos acá los activadores de la plasminógeno, que es la uroquinasa, estreptoquinasa, que no solo activa el plasminógeno que estaba rondando y que estaba dentro del tejido, sino que también activa el plasminógeno plasmático. Y como activa a ambos plasminógenos, suele generar más riesgo de hemorragia, ya de hemorragia. En cambio, los reteplasas, tenexplasas son anticoagulantes ya de generaciones superiores que son más específicos al plasminógeno tisular, ¿ya? La diferencia de estos dos. Antídoto, acuérdense, ácido tranexámico y ácido aminocaproico, ¿ya? Ambas se puede dar por vía intravenosa. Eso nomás, chicos. Entonces, pregunta. Así les van a venir. Seleccione fármaco antiplaquetario que antagoniza el receptor de adenosina trifosfato. Muy bien, Reina, correcto. Muy bien. Pasó. Muy bien, Valeria. Cecilia también. Lucero, sí, Lucero también. Reina también. Diana también. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Micaela también muy bien. Acá teníamos, ¿no? Los que inhiben, los que antagonizan al receptor de adenosina difosfato que hacía todo este mecanismo intracelular y activaba la glucoproteína 2B3A. Warfarina habíamos dicho que no es un antiagregante plaquetario, es un anticoagulante por vía oral. Warfarina y acenocumarol, que inhibía a los que son dependientes de vitamina K, ¿no? A los factores de coagulación dependientes de vitamina K. La aspirina, su mecanismo de acción estaba acá, ¿no? Los que inhiben la ciclooxigenasa tipo 1. Acá el dipiridamol, no lo he mencionado acá, pero es un fármaco que aumenta los niveles de AMP cíclico plaquetario, ¿no? Habíamos dicho que los que aumentan el AMP cíclico plaquetario, acá estaba. Acá está, los que aumentan, ¿no? El AMP cíclico o GMP cíclico de las plaquetas también son antiagregantes plaquetarios, ¿ya? Ese es su grupo, los que aumentan el AMP cíclico o GMP cíclico. Porque si aumenta el AMP cíclico va a fosforilizar al BASP y este BASP pues se encargaba de activar el receptor GP2B3A, ¿no? El glucoproteína 2B3A. Si se fosforila, se inactiva esa proteína. Si desfosforila, se activa. Entonces, el AMP cíclico, todos los fármacos que aumentan el AMP cíclico van a inactivar a esta glucoproteína 2B3A. Ese es el mecanismo de acción de la dipiridamol. Por ahí lo anotan. Siguiente fármaco, siguiente pregunta, digo. Mm,
Muy bien, Reina, correcto. Ujú. Cecilia, muy bien. Silvia también. Vamos, chicas. Ya, chicos, entonces, el único que era inhibidor directo del factor 10A va a ser la apixaban, ¿ya? Acá lo he cortado, no sé por qué lo corté. La bivalirudina estaba dentro de los que inhiben a la... Uy, un ratito. Uy, está raro. Ya, mi PPT desapareció. No sé dónde está. Ya, se me logró un ratito. Ah, pa, 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 pa. Vamos a ver. Desaparece el PPT de mi máquina. Jiji. Ya, a ver, seguimos. Ya. Ay, Dios. Está lentísimo mi PPT. Ya, un ratito. Ya está quemando mi máquina. Acá está, ¿no? La bivalirudina y algatroban son los inhibidores directos de la trombina, ¿no? Que estaba parte de las preguntas que habíamos visto. Bivalirudina y algatroban, inhibidores directos de la trombina, o sea, del factor 2 activado, ¿no? 2A. También los demás que estaban acá, eh, ¿qué fue? Esta no es el PPT. Uy, ¿dónde está? Ay, acá está. No, ¿dónde está? Uy, no. A ver, ya me estoy preocupando. Acá está. Encontré. Este es el PPT de repaso del ciclo pasado. No es este. Entonces, tenemos a... Espérenme un ratito, un ratito. Ya, ¿qué más teníamos? Megalatran, ya, otro fármaco que es inhibidor directo del factor 2A, ya, entonces no es tampoco porque nos pide sobre la 10A, y eso sería todo. El tazobactam también al parecer inhibe directamente no, tazo- nos dice, no existe ningún tazobactam. Me parece que se ha confundido con la Z, lo único que encuentro es de los antibióticos, ¿no? Acuérdense del tazobactam, los que tenían actividad contra la pseudomonas. Ya, al parecer que se le han puesto esto porque no encuentro ningún tazobactam que sea el anticoagulante. Entonces, siguiente pregunta.
Eso sería todo con esa pregunta. Siguiente, la mejor opción para revertir anticoagulación con warfarina en un paciente que será sometido a una intervención quirúrgica. Ya. Al final, chicos, esta pregunta también lo validaron, así que puede tener varias respuestas correctas. Yo ya escogí las respuestas correctas según mi criterio, así que vamos a ver cómo lo responden ustedes. Correcto, Reina, yo también escogería este como primera opción. Valeria también, Micaela también, muy bien. ¿Qué más? Pero sí es una pregunta como para poder reclamar. Mariana también. Sí, básicamente es el único que nos ha mencionado la teoría. No sé si le has mencionado los demás. Tuve que averiguar porque nunca lo había escuchado yo tampoco. Ah, Cecilia también, Silvia también, muy bien. Me parece que, o sea, al final lo pusieron todas, ¿ya? Lo que sí pueden descartar es el acenotumarol, ¿no? Que tenían la misma acción que la warfarina. Entonces, si quieren revertir, o sea, que quieren desaparecer la acción de la warfarina, no van a agregar un mecanismo, un fármaco con mecanismo de acción igual a la warfarina, acenotumarol, obviamente no. El antídoto ácido tranexámico era el antídoto de los fibrinolíticos, ¿no? Los que actúan en la exacerbando la fibrinolisis, activando al plasminógeno, entonces también se va a descartar. Lo que he leído, factor 8 recombinante, pues habíamos dicho que la warfarina actuaba inhibiendo los factores de coagulación 10, 9, 7 y 2. Y ahí en ningún momento nos menciona el 8, también lo descartaría, pero sí se usa para revertir, ¿no? Efectos de hemorragia en pacientes que han tomado anticoagulante. Pero no tendría que ver mucho con la warfarina porque, como les dije, la warfarina actúa inhibiendo los factores de 10, 9, 7 y 2. Y acá nos va a agregar más el factor 8, entonces sería raro. El complejo protrombínico es un complejo que, como pueden ver, incluye el factor 10, el factor 9, el factor 2 y el factor 10. También se usa en emergencias como antídoto para anticoagulantes, ¿no? En casos de hemorragia. La vitamina K también. Estaba dudando si era vitamina K oral o vitamina K endovenosa. Más se usa vitamina K oral, como pueden ver acá, ¿no? Nos dice que se usa vitamina K oral, acá también oral. No, ¿dónde está? Vitamina K oral, vitamina K oral. Pero ya en casos cuando ya el INR, ¿no? Que era un valor de laboratorio, que se alarga demasiado, o sea, que ya está haciendo demasiado acción la warfarina, cuando ya es más de 20 segundos, pues puede dar por vía intravenosa. O sea, esta respuesta también estaría bien, ¿no? Pero acá en sí la pregunta es lo que está rara, creo yo, porque nos dicen que se va a someter a una intervención quirúrgica y lo quieren revertir la acción de la warfarina. Y más esos tratamientos se usan para casos de emergencia cuando esta warfarina genera hemorragia, ¿no? Cuando empieza a generar sangrado. Entonces sería medio raro que se use esto, pero se puede usar. Entonces por eso me parece que se ha validado todo. Ustedes con toda confianza escojan vitamina K y no van a tener ningún problema. Pero al final se validaron todas. Me parece raro que se validen todas porque la B y la D obviamente se va a descartar en primera instancia porque ustedes saben que el ácido tranexámico va a ser un antídoto de los fibrinolíticos y el acenocumarol es lo mismo que la warfarina, tiene el mismo mecanismo de acción, entonces no estarías revirtiendo la acción. Complejo protrombínico, pues no sé si la han enseñado en la teoría, pero también se puede usar en emergencias para casos de hemorragia por anticoagulantes. Chicos, entonces eso sería todo por hoy, ¿no? Hemos visto hoy 4 temas y los demás temas pienso seguir avanzando, ¿no? Con el repaso la próxima semana. ¿Preguntas, chicos, de los temas que hemos visto? Ya, si no hay preguntas, chicos, vamos a terminar por hoy. Descansen, ya es tarde, ya son las 10:30. Vamos a terminar la grabación. Lo voy a subir